Amados, gracia y paz del Señor Jesucristo sea con todos. Vamos a la palabra de Dios. Nuestra cita bíblica en esta ocasión es Hechos capítulo 3, versículo 19, para la gloria de Dios y para edificación de nuestros corazones. Las Sagradas Escrituras dicen de la siguiente manera en nuestro texto base en esta ocasión. Hechos 3:19. Así que, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor, para la gloria de Dios. Nuestro tema a desarrollar se basa en las primeras palabras que expresa Pedro en este versículo, ya que él es el que está hablando en este versículo de la palabra de Dios, y él les dice a las personas que lo están escuchando: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y enseguida notamos ya de inmediato una preciosa bendición, un beneficio de arrepentirse y convertirse, ¿verdad? Serán borrados vuestros pecados y también vendrán los tiempos del refrigerio de el Señor, de la presencia del Señor. En otras palabras, para hacerlo un poco más entendible, los tiempos de descanso, tiempos de paz, tiempos de quietud del corazón a través de arrepentirnos de nuestros pecados. Ese es nuestro tema con la ayuda de nuestro Dios, el verdadero arrepentimiento con la ayuda del Señor Jesucristo. Y este es nuestro texto base, y primeramente veamos que este fue el ministerio del Señor Jesús en esta tierra: perdonar, salvar a través del arrepentimiento. Veamos rápidamente qué dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 4 y versículo 17. Para la gloria de nuestro Dios dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. En este capítulo 4 de San Mateo contemplamos cuando Jesús fue tentado en el desierto por el diablo, y después de que él fue tentado y que salió vencedor de esa tentación, entonces comenzó Jesús a predicar. En ese punto de la historia, en ese punto del tiempo, se sitúa este texto. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos. Ese era el llamado de nuestro Dios, ese era el llamado del Señor Jesús: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces podemos deducir y podemos contemplar que arrepentirse es algo sumamente importante, es algo vital en la vida del cristiano, en la vida de una persona que quiere entregarse a Dios, que quiere hallar la salvación, la vida eterna y la comunión con Cristo Jesús. Es por eso que ahora vamos a tratar de explicar qué es el arrepentimiento a través de cuatro pasos, por medio de los cuales nosotros nos vamos a poder dar cuenta cuando realmente hay un proceso de arrepentimiento en nuestros corazones, y que realmente a través de ello podemos alcanzar el perdón de Dios y el descanso, el refrigerio de la presencia del Señor, como lo dijo Pedro de manera preciosa en Hechos capítulo 3. El arrepentimiento produce el perdón divino, y el perdón divino produce descanso en el corazón. Es por eso que ahora vamos a ver a través de cuatro pasos cómo es un verdadero arrepentimiento, como lo dice el título de esta palabra, con la ayuda de nuestro Dios. Bueno, rápidamente entonces, o de manera puntual, vamos al primer punto. Puede usted ir anotando estos 4 puntos que vamos a ir sustentando a través de la palabra de nuestro Dios, y que nos ayudarán a poder analizar un proceso en nuestro corazón que realmente nos haga ver si estamos realmente arrepentidos o no, con ayuda de nuestro Dios. Primer punto de los 4 que vamos a ver en esta ocasión:
El primer punto es tristeza y pesar en el corazón. Tristeza y pesar en el corazón por haber actuado de una manera equivocada. Vamos a ver qué dice la Sagrada Escritura en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 7 y versículo 10, en el nombre del Señor Jesús. Segunda carta de los Corintios, a los Corintios, capítulo 7 y versículo 10. Porque el dolor que es según Dios obra arrepentimiento saludable, de que no hay que arrepentirse, mas el dolor del siglo obra muerte. Decimos, el primer paso de un verdadero arrepentimiento es sentir tristeza y pesar en el corazón. Y a través de la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7 y versículo 10, podemos ver que hay dos tipos de dolor. Hay dos tipos de tristeza enumerados en este versículo de la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios, el dolor que es según Dios obra arrepentimiento saludable. Es decir, el dolor que es según Dios obra vida. ¿Cuál es el dolor según Dios? Y también dice el texto, el dolor de este siglo obra muerte. El dolor que es según Dios y el dolor de este siglo. Vea usted que tenemos dos tipos de dolor, dos tipos de tristeza entonces, pero solamente uno obra vida, el otro obra muerte. Así que, miren, el dolor que es según Dios se produce por el pesar en el corazón de haber actuado mal. Cuando alguien hace algo que no está bien y se siente culpable, se siente triste por lo que ha hecho, eso es saludable, eso es bueno. Cuando usted comete algún error y se lamenta y dice, no debía haber dicho eso, no debía haber actuado así, no debía haberle hablado mal a esta persona, no debía haber ofendido a esta otra persona. Cuando usted y yo sentimos tristeza y dolor en nuestro corazón por lo que hemos hecho, entonces es ahí cuando se puede seguir entonces el camino de un verdadero arrepentimiento con la ayuda de nuestro Dios. Pero el dolor de este siglo obra muerte, es decir, el dolor de este siglo es dañino. Cuando se menciona la palabra siglo, esta palabra también representa pecado. Y el pecado, ¿verdad? Usted y yo sabemos que la paga del pecado es la muerte. Entonces vamos a ver los textos, algunos pasajes que funcionen como ejemplo para ver cuál es el dolor saludable, el dolor que obra vida y el dolor que obra muerte, o el dolor que se produce por las consecuencias de una vida en pecado. Ese es el dolor de este siglo. Se produce por las consecuencias de una vida en pecado. Es decir, cuando alguien peca, trae consecuencias a su vida. Y esas consecuencias hacen llorar a la persona, lo hacen sufrir, lo hacen dolerse. Y son las consecuencias de su pecado. Cuando alguien no se aleja de su pecado y continúa en su pecado, entonces vendrán las consecuencias. Y estas consecuencias traerán dolor a la vida de la persona. Ese es el dolor del siglo, como lo dice segunda a los Corintios 7:10. Vamos a ver primero un ejemplo de lo que es el dolor según Dios, que es saludable. Hechos capítulo 2, en un texto conocido, en el versículo 36. Hechos capítulo 2, versículo 36 y la lectura hasta el versículo 38, dice la palabra de Dios. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, hablando Pedro también, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo.
Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón. Ser compungido de corazón significa tener dolor en el corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Toda la gloria a nuestro Dios. Miren, Pedro les está predicando a estas personas y él les dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Pero el punto aquí es que Pedro les dice: ustedes lo crucificaron, ustedes tuvieron la culpa de que Él muriera clavado en la cruz. Y cuando ellos escuchan este mensaje, ellos sienten dolor en su corazón, porque saben que fue su culpa que Jesús haya muerto en la cruz. Y eso es algo que todos debemos reconocer. Jesús fue crucificado por nuestra culpa, y eso en ese momento produjo dolor en el corazón de ellos. Por eso dice la Escritura en el versículo 37 que fueron compungidos de corazón. Es decir, sintieron un dolor muy grande, un pesar muy grande en su corazón por haber entregado a Jesús a una muerte, y a una muerte de cruz. Entonces, cuando ellos sienten dolor y pesar en su corazón, ellos preguntan: ¿y qué hacemos entonces? Pedro, varones hermanos, les decían a los discípulos, ¿qué haremos entonces? Nosotros somos culpables, nos sentimos culpables, sentimos culpa, sentimos dolor, sentimos pesar, pero ahora, ¿qué hacemos? Y Pedro les dice: arrepiéntanse. Pero vea usted cómo el primer paso del verdadero arrepentimiento es sentir dolor y tristeza en el corazón por haber actuado mal. Pero también podemos contemplar ejemplos acerca del dolor que es según de este siglo. Vamos a leer lo que dice Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 12 y versículo 2. Y aquí vemos el contraste de el dolor saludable y el dolor que es de este siglo, es decir, un dolor que no nos sirve para nada y solamente es consecuencia de nuestros actos pecaminosos. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice la palabra de Dios: y no os conforméis a este siglo. Este texto, hermanos, es para que podamos comprender que cuando la Escritura en 2 Corintios 7:10 dice que el dolor de este siglo obra muerte, podemos entender que cuando se utiliza la palabra siglo se habla de este mundo, del pecado, de la maldad, de la iniquidad de este mundo. Y no os conforméis a este siglo, es decir, no se conformen a pecar. No se conformen a vivir una vida de error. No se conformen a vivir una vida en iniquidad, cayendo en sus tentaciones, no. Sino que dice la Escritura: mas reformaos, cambien por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero vea usted que el dolor de este siglo es el dolor por pecar. Romanos 3:23 también, para seguir complementando la enseñanza de lo que es el dolor de este siglo. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay peor dolor, no hay peor sufrimiento que el de aquel que está lejos de la gracia de Dios. Pero este es un punto importante, amados, para acercarnos a Dios. Él nos invita a que podamos llevar un proceso de arrepentimiento en nuestra vida. Usted y yo hemos pecado, hemos hecho lo malo delante de los ojos de Dios muchas veces. Hemos sucumbido ante los placeres, las tentaciones de este mundo.
¿Y cuántos ahora necesitaremos hacer un cambio en nuestras vidas? Y el primer paso para hacer ese cambio es lo que sintieron esos hombres a los cuales les estaba predicando Pedro. Ellos se sintieron culpables de haber crucificado al Señor Jesús. Y usted y yo también debemos sentir la misma culpa, porque usted y yo provocamos que Jesús muriera en la cruz del Calvario. Ellos lo entendieron y sintieron pesar en su corazón, y ahora también preguntaban: ¿y ahora qué haremos? Bueno, ese es el segundo paso que veremos a continuación. Recuerde, primer paso: tristeza y pesar en el corazón por haber obrado mal. Ese es el primer punto de un verdadero arrepentimiento. ¿Se siente usted culpable? ¿Se siente mal por lo que hizo? ¿Se siente avergonzado por lo que ha hecho? Entonces eso es saludable, porque quiere decir que puede cambiar, que puede tomar el camino del arrepentimiento y ser sanado de corazón por la gracia del Señor Jesucristo. Bueno, ese es el primer punto. El segundo punto: cuando yo estoy triste, cuando yo siento dolor y vergüenza en mi corazón, entonces debo ir hacia el segundo paso, que es confesar nuestros pecados delante de Dios. Confesar nuestros pecados delante de Dios. No puede haber arrepentimiento, hermano, óigalo bien por favor. No puede haber arrepentimiento sin confesión de pecados. Vamos a ver qué dice Proverbios capítulo 28, versículo 13, acerca de este punto que es la confesión de nuestros pecados delante de Dios. Proverbios capítulo 28 y versículo 13, dice la Escritura de la siguiente manera: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Lo decíamos al principio, el arrepentimiento obra perdón, y el perdón obra descanso en el corazón. Entonces podemos ver que el que confiesa sus pecados delante de Dios tiene la oportunidad de alcanzar misericordia, de acuerdo a Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prospera. ¿Cuántas veces ocultamos lo que hemos hecho? Por vergüenza, por orgullo, por miedo a la reprimenda, al castigo. Pero realmente esta es una mala decisión. Aquel que no confiesa sus pecados delante de Dios está condenado a no prosperar, a no prosperar. Y probablemente la mayoría, por no decir todos, que yo creo que en algún momento, aunque sea en la infancia o en la juventud o ya en la vida adulta, todos en algún momento hemos hecho algo malo, lo cual queremos cubrir o que nadie sepa, pero realmente cuando estamos encubriendo nuestro pecado no tenemos paz, no tenemos calma, nuestra vida es un caos. Hasta que llegamos delante de la presencia de Dios y confesamos ahí nuestros pecados, es como podemos tener paz y calma delante de la presencia de Dios. Pero vamos a ver dos ejemplos. Vamos a ver un ejemplo de alguien que no confesó su pecado. Y vamos a ver también el ejemplo de alguien que confiesa su pecado. Hechos capítulo 5. Es una historia que ustedes conocen. Vamos a darle lectura del versículo 1 al 11 en esta historia de dos personajes que no declararon su pecado, no se arrepintieron, no confesaron, que era el segundo punto importante de un verdadero arrepentimiento. Hechos capítulo 5, versículos del 1 al 11. Escuche por favor lo que dice la Sagrada Escritura. Mas un varón llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una posesión y defraudó el precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo una parte, púsola a los pies de los apóstoles. Cuando la Escritura dijo que defraudó el precio, quiere decir que no lo dio completo, sino que escondió una parte. Defraudó el precio quiere decir que
no dio todo lo que valía, sino que dio solo una parte y la otra parte la escondió, la guardó para sí. Versículo 3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo y defraudases del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu potestad? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los mancebos le tomaron, y sacándolo sepultáronlo. Y pasado espacio como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido, es decir, no sabiendo que su marido ahora había muerto. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Es decir, Pedro la prueba y le dice: ¿el precio que trajo tu esposo es el precio en el que vendieron su posesión? Y ella dijo: sí, en tanto, en eso se vendió, cuando realmente habían defraudado y no estaban dándolo todo. Y Pedro le dijo: ¿por qué os concertasteis para tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán. Y luego cayó a los pies de él y expiró. Y entrados los mancebos la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor en toda la iglesia y en todos los que oyeron estas cosas. Hermanos, hay algunos puntos muy importantes a aclarar y a destacar en esta historia. Uno de ellos es que Pedro, por medio del Espíritu de Dios, sabía realmente en cuánto se había vendido esa posesión. El otro punto importante a destacar es que el reclamo de Pedro no es que no le dieran todo. Pedro, los discípulos o el Señor mismo no estaba exigiendo que le diera, que se les diera todo el valor de la posesión. Si esto es lo que había en el corazón de Ananías y Zafira, entonces ellos hubieran podido decir: aquí está una parte de lo que hemos vendido, pero tal vez por alzarse el cuello, tal vez por no quedar mal, que habían vendido la posesión y que se iban a quedar una parte, entonces decidieron mentir. Y esto es el reclamo del Espíritu de Dios a través de Pedro, que les dice: ¿por qué? ¿Por qué se pusieron de acuerdo en mentir? ¿Por qué se pusieron de acuerdo en esconder lo que habían hecho? Y todavía aún peor, ¿por qué no lo confiesan? Y vemos que, como lo dice Proverbios 28:13, no prosperaron, murieron. Hermano, esta fue una muerte física y una muerte espiritual al mismo tiempo. Perdieron su vida física, pero también perdieron su vida espiritual, que era todavía más importante. Y esto es una enseñanza para nosotros, que cuando encubrimos nuestros pecados, la muerte espiritual comienza a llenar nuestra vida. Perdemos nuestra vida cuando le escondemos a Dios lo que hemos hecho. Pero el que confiesa alcanza misericordia. Hermano, cuando usted y yo hacemos algo malo, tal vez la afrenta de tener que decírselo al Señor, de tener que decir la verdad ante Dios y, cuando es necesario, también ante los hombres. Hermanos, es ahí, ¿verdad?, cuando probablemente por la afrenta, por el dolor, por la vergüenza, por el orgullo, no lo decimos o queremos esconderlo, pero vemos que cuando escondemos algo a la presencia de Dios, a los ojos del Señor, entonces estamos trayendo a nuestra vida muerte espiritual. Y yo creo que esto usted y yo lo sabemos bien. Cuando hay pecados ocultos en el corazón, nuestra oración ya no es la misma.
Nuestro cantar ya no es el mismo, nuestro alabar al Señor ya no es el mismo. Nos sentimos atados, nos sentimos esclavizados, no nos sentimos con libertad. No vamos a poder prosperar mientras ocultemos nuestros pecados, pero el que confiesa delante de Dios tiene la oportunidad de alcanzar misericordia. Veamos lo que dice el Salmo 32 en el versículo 5, hablando acerca de este segundo punto, que es confesar nuestros pecados delante de Dios. Salmo 32, versículo 5. El que confiesa sus pecados alcanza vida. Dice así la Escritura: mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Confesaré, dije, contra mí mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermano, toda la gloria sea a nuestro Dios, al que perdona, al que nos ama, al que nos salva, al que nos ayuda, al que limpia nuestra conciencia y nuestra alma. Hermano, mire usted, dice David: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré, dije, contra mí mis rebeliones. Es decir, yo sé que mis rebeliones, mi pecado delante de Dios no está bien y es algo de afrenta para mí. Confesaré contra mí mis rebeliones a Dios. ¿Y qué espera usted, amado hermano, cuando alguien hace algo malo? Probablemente cuando un hijo haga algo malo, el padre lo reprenderá, lo castigará, lo disciplinará, pero más allá de ello, o acompañado a ello, en esta porción escritural vemos al Padre glorioso, al Padre amoroso, al Padre celestial, porque David dice: confesaré mis rebeliones a Dios, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La gloria al Señor Jesucristo, toda la gloria a nuestro Dios. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermano, sea cual sea, de la magnitud que usted lo quiera ver, que delante de Dios no existe el pecado pequeño y el pecado grande. El pecado es pecado y se acabó. A veces la afrenta o las consecuencias sí son menores o mayores, pero el pecado es pecado. Pero cuando nosotros confesamos de sincero corazón, Dios nos perdona. Dios nos perdona por su mucha misericordia, por su mucha bondad. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Vamos a ver qué dice la primera carta de Juan, en el capítulo 1 y versículo 9. Dice la Escritura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, gloria a su nombre, para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de nuestra maldad, de toda maldad, hermano. Toda la gloria a Jesucristo. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo. Podría sonar un poco contradictorio. La justicia da a cada uno su pago conforme a su obra. Es decir, alguien que ha hecho el bien será premiado, alguien que ha hecho el mal será castigado. Y dice la Escritura: si confesamos nuestros pecados, ¿qué será lo justo? Que paguemos. Pero ¿sabe por qué la Escritura dice que Él es fiel y justo? Para que nos perdone. Porque el precio ya fue pagado. El precio ya fue pagado y usted lo sabe. La preciosa sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario limpia todos nuestros pecados y nuestras iniquidades.
Por eso Él es fiel y justo. Su justicia nos justifica para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Hermano, no hay razón para ocultar la maldad que obramos o el pecado en el cual hemos caído. Lo mejor es que regresemos al Padre Celestial. Sintamos dolor en nuestro corazón por haber hecho mal, punto número 1. Y punto número 2, reconocer delante de Dios, confesar delante de Dios, porque a través de estos textos podemos ver que cuando nosotros confesamos delante de Dios, las puertas de la gracia se abren, las puertas del perdón se abren para nosotros. Oh, gloria al Señor Jesús. ¿No le da gusto, amado hermano, el saber que tiene un Dios perdonador? Un Dios santo y amoroso. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Punto número 1, tristeza y dolor en el corazón porque hemos obrado mal. Segundo punto, confesar nuestros pecados delante de Dios, porque el que encubre sus pecados no prospera, pero el que confiesa haya misericordia. La gloria a nuestro Dios. Y bueno, tercer punto, abandonar la práctica del pecado. Abandonar la práctica del pecado. Esto es 100% seguro. Debe hacerse. No nos podemos quedar hasta el punto número 2. Ya confesamos. Ya le dijimos al Señor lo que hicimos y Él está dispuesto a perdonarnos, pero ahora nosotros debemos hacer un cambio. Eso es arrepentirse, hacer un cambio, abandonar la práctica del pecado, no solamente exterior, sino de todo corazón. Vamos a ver qué dice Isaías capítulo 55, versículo 7, para la gloria de nuestro Dios, en este tercer punto que es abandonar la práctica del pecado. Isaías 55, 7 dice la palabra de Dios: Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Es decir, el pecado, la maldad, no solamente debe desaparecer en obra, sino de nuestros pensamientos. Hay muchos que probablemente con sus manos no hagan el mal, que con sus pies no vayan hacia el pecado, pero en su mente ya perdieron la batalla, una y mil veces. Pero mire, deje el impío su camino, Isaías 55, 7, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Gloria a Dios, Él es amplio en perdonar, pero necesitamos dejar nuestros caminos de pecado. Necesitamos dejar nuestros caminos de maldad. Vamos a ver lo que dice también el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7 y versículo 14, acerca de este punto, que es abandonar la práctica del pecado. Hermano, vea usted qué palabras preciosas de nuestro Dios. Si se humillare mi pueblo, suena al punto número 1, ¿verdad? El dolor y la tristeza nos deben llevar a una humillación, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Punto número 2, buscarlo para confesar nuestros pecados, y se convirtieren de sus malos caminos. Punto número 3, abandonar la práctica del pecado. Vean cómo estos 3 puntos están en este versículo de la palabra de Dios, segundo libro de Crónicas 7:14. Si se humillaren, si oraren y me buscaren, si se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Estás triste, tienes dolor en tu corazón, estás avergonzado por lo que has hecho. Ven delante de Dios, búscalo en oración, confiésate delante de Él y abandona tu pecado. Y Él, ¿verdad? Dice la Escritura, Él oirá desde los cielos
Desde su gloria, desde su majestad, desde su santidad oirá y perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Hermano, cuando estamos en pecado, nuestra tierra está enferma. Es decir, todo lo que sembramos no prosperará. Su vida personal, su trabajo, su familia, nada le saldrá bien. Hasta que usted y yo nos humillemos, confesemos y abandonemos nuestro pecado, entonces hasta ahí el Señor oirá, nos perdonará y nos sanará. Hermano, este punto es importante. En este punto, ¿verdad? Hasta este punto es decisivo notar si de verdad estamos teniendo un verdadero arrepentimiento o estamos tomando otro camino. En este tercer punto se define algo muy importante. Cuando alguien siente dolor en su corazón y confiesa delante de Dios, puede hacer dos cosas. Una, dejar la práctica del pecado, y otra, volver a pecar nuevamente. El un camino se llama arrepentimiento, el otro camino se llama remordimiento. Cuando alguien se siente mal, confiesa y abandona su pecado, eso es arrepentimiento. Pero cuando alguien se siente mal por lo que hizo, confiesa, pero vuelve a pecar, es remordimiento. El arrepentimiento es reconocer y cambiar. El remordimiento es reconocer y no cambiar. ¿Cómo es esto? ¿Por qué se produce esto? Yo vengo delante de Dios, de verdad me siento mal por lo que hice y le digo, Señor, perdóname, sé que lo que hice no estuvo bien, pero después regreso a mi vida cotidiana y vuelvo a caer en el pecado. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede cuando una persona está esclavizada al pecado, no es capaz de cambiar. Una persona esclavizada al pecado que realmente no se ha humillado totalmente delante de Dios, no ha crucificado su carne, es una persona esclavizada, no es capaz de cambiar. Hermano, aquel que no es capaz de cambiar es porque no ha crucificado su carne. Hay pena, hay pesar, hay vergüenza, porque todos tenemos conciencia, pero no hay un cambio. Eso es remordimiento. Otra vez, ¿a cuántos nos ha pasado? ¿Cuántos le hemos dicho, Señor, perdóname, Señor, me siento arrepentido, me siento avergonzado, pero salimos de la casa de Dios o del lugar de nuestra oración y volvemos a pecar? Porque no estábamos arrepentidos. Sentimos que la conciencia nos estaba hablando, pero no le hicimos caso, ni a Dios, ni a la conciencia que Él puso en nosotros. Entonces es de vital importancia que alguien que confiesa delante de Dios algo que hizo mal, también abandone su pecado, porque si no será remordimiento, y aunque venga delante de Dios, seguirá pecando y eso lo seguirá condenando. Ese es el tercer punto. Entonces ya llevamos 3 puntos con ayuda de Dios: tristeza y pesar en el corazón, confesar nuestros pecados delante de Dios y abandonar la práctica del pecado. Y fíjese que muchos nos quedamos hasta este punto también. En nuestro arrepentimiento dejamos la práctica del pecado, pero a través de la Escritura podemos ver que hay algo más todavía. Dios perdona cuando nosotros dejamos el pecado, pero ahora, ¿para qué dejar el pecado? Me refiero, si nuestra vida es libertada por el poder, la gracia y la misericordia de Dios, si somos perdonados por el amor de Dios, ¿para qué? Ahora, ¿qué hay que hacer? En pocas palabras, vamos a explicar el punto número 4 para poder
servir a Dios. Es decir, no se trata solamente de dejar de pecar y de ahora ya no hacer nada, sino que es dejar de pecar y ahora hacer lo contrario. Ahora vivir una vida en Cristo. Nuestra libertad se la debemos dedicar para la gloria del Señor Jesucristo. Entonces, mire, el punto número 4 es hacer lo contrario de lo que se hacía antes. Hacer lo contrario de lo que se hacía antes. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahora tenemos vida. Y alguien que tiene vida es alguien que se mueve, es alguien que acciona, es alguien que hace. Y en la vida espiritual, alguien que tiene vida en Cristo es alguien que acciona para la gloria del Señor Jesucristo. Veamos qué dice la Escritura. En la carta a los Efesios, en el capítulo 4 y versículo 21 al 29, a través de este texto podemos ver este cuarto punto: hacer lo contrario de lo que se hacía antes. Esto es muy importante también, hermanos, porque quienes no llegan a este cuarto punto es al que hemos llegado a escuchar este título en la iglesia que se refiere a aquellos que no llegan hasta este punto, simplemente no hacen nada. Dios ya los perdonó, ya los cambió, sí, ya no viven en el pecado, pero ahora no hacen nada. Cristianos de banca se les llama. Un cristiano de banca es aquel que no trabaja ni en lo espiritual, ni en lo social, ni en lo material, en nada. Y la Escritura nos dice que no debemos ser cristianos de banca, sino que debemos ser cristianos activos para la gloria de Dios. Veámoslo, Efesios capítulo 4, versículos del 21 al 29, dice la palabra de Dios: si empero lo habéis oído y habéis sido enseñados, habéis sido por él enseñados, como la verdad está en Jesús, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y a renovarnos en el espíritu de vuestra mente, a vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Escuche, hermano, aquí es donde aparece el punto 4. Por lo cual, dejada la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Es decir, antes yo decía mentiras, ahora no solamente me voy a quedar callado, no, sino que ahora voy a decir la verdad. Esto de decir la verdad es decir lo que realmente es en el sentido básico, pero en un sentido de una magnitud mayor. Decir la verdad, hermano, ¿quién es la verdad? Jesús es la verdad. Entonces, si antes yo hablaba mentira, yo hablaba cosas que no son, ahora no solamente debo quedarme callado, no hago nada, no digo nada, no, ahora debo hablar la verdad, debo hablar de Jesús, debo hablar de su gloria, de su bondad, de su misericordia, de su poder, debo compartir el evangelio, el mensaje de salvación, el mensaje de vida, debo abrir mis labios para darle la gloria al que vive y reina para siempre. Antes hablaba mentira, ahora no me voy a quedar callado, ahora voy a hablar lo que es la verdad. Voy a hablar de Cristo, voy a hablar de Jesús. Y mire qué precioso todavía ir más allá, no solamente con nuestros labios hablar que Dios vive, sino con nuestros hechos hablar que Jesucristo vive. Gloria a Dios. Y bueno, entonces dice la Escritura, estamos en el versículo 25, ¿verdad? Dejada la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Es decir, dirigirnos ahora con integridad, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Otra vez aquí está el punto: vive una vida diferente. El que hurtaba, no hurte más. Fíjese, el que robaba ya no va a robar, pero no se va a quedar ahí. Antes trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padece necesidad. Antes yo robaba,
ahora debo dar. ¿Sí se da usted cuenta, hermano, que lo que Dios quiere es un cambio total, un cambio completo en nuestras vidas? No solamente que dejemos de hacer, sino que ahora hagamos conforme al bien con la ayuda de Dios. El que robaba ya no robe más, antes trabaje obrando con sus manos lo que es bueno para que tenga que dar al que está en necesidad. Versículo 29, ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Es decir, antes yo hablaba palabras torpes, antes yo criticaba, yo ofendía, yo maldecía. Ahora no solamente me voy a quedar callado, no, ahora voy a dar palabra de vida, de edificación, de bendición, de consejo, de salud espiritual en el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, vayamos más allá. Experimentemos un verdadero arrepentimiento. Sintámonos avergonzados, sintamos dolor en nuestro corazón por haber pecado, confesemos delante de Dios, abandonemos toda práctica del pecado y vivamos para servir a Cristo Jesús. No vivamos para calentar una banca en la casa de Dios. Trabajemos para Él. Trabajemos para la gloria de nuestro Dios. Todos podemos servir. Todos fuimos capacitados por Dios para servirle. Y es necesario que así lo hagamos en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ver qué dice Hechos capítulo 26, versículo 20, en el nombre del Señor Jesús. Hechos 26, 20, dice la Escritura: antes anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y que se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Es decir, nuestro arrepentimiento se ve demostrado también no solo porque dejamos el pecado, sino porque tomamos las bendiciones de Dios en nuestra vida, porque ahora con nuestra vida obramos para bien. No solamente yo hacía el mal y ahora dejo de hacerlo, sino que ahora hago el bien con la ayuda del Señor Jesucristo. Toda la gloria es de nuestro Dios, toda la honra y toda la alabanza. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, hermanos, estos son los 4 puntos que a través de la Escritura y a través de lo que Dios le ha dado a su servidor podemos explicar qué es un verdadero arrepentimiento en base a las Sagradas Escrituras. Y como lo veíamos al principio, ¿qué produce el arrepentimiento? Produce perdón. Dios nos quiere perdonar. Ese es su deseo, ese es su anhelo. Pero nosotros tenemos que venir a Él con un corazón contrito y humillado delante de su presencia. A través del arrepentimiento se produce el perdón. Veamos qué dice Isaías 44, 22, para la gloria de nuestro Dios. Isaías capítulo 44 y versículo 22. Cuando nos arrepentimos, fíjese lo que pasa. Dice la Escritura: yo deshice como a nube tus rebeliones y como a niebla tus pecados. Tórnate a mí, vuélvete a mí, dice la Escritura, y porque yo te redimí. Hermano, esto es lo que quiere el Señor. Volvámonos a Él, volvámonos a su gracia, a su amor, a su misericordia. ¿Por qué vivir en pecado? ¿Por qué vivir destruyéndonos a nosotros mismos? ¿Por qué vivir encubriendo nuestros pecados cuando esto solamente traerá desgracia a nuestra vida? Pero mire, dice en la Escritura, ¿verdad? En esta parte: yo deshice como a nube tus rebeliones. Es decir, tus rebeliones no son nada delante de mí cuando tú te arrepientes. Como a niebla tus rebeliones, tus pecados. Hermano, y esta invitación tan preciosa: tórnate a mí, vuélvete a mí, dice el Señor.
Qué precioso mensaje. Y a través del perdón del Señor alcanzamos comunión. Cuando estamos peleados con alguien, no tenemos comunión, pero cuando hay una amistad, cuando hay diálogo, cuando hay amistad, hay comunión, hay unidad. Y Dios quiere que tengamos comunión con Él. Y también, ¿verdad? El arrepentimiento produce santificación y salvación. Santificación y salvación. Vamos a ver qué dice Romanos, capítulo 6, versículo 21. Hablando acerca de los beneficios de un verdadero arrepentimiento. Ya vimos lo que es el verdadero arrepentimiento, ahora estamos viendo estos beneficios de arrepentirnos. Alcanzamos el perdón de Dios, alcanzamos la comunión de Dios y por eso mismo también alcanzamos santificación y salvación. Romanos 6:21 dice la palabra de Dios: ¿qué fruto pues teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Fíjese, ¿qué fruto tenías? ¿Qué resultado tenías de esas cosas de las que ahora te avergüenzas? Estabas pecando, estabas haciendo mal, y ahora que dejaste el pecado te das cuenta que no traía nada bueno a tu vida. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, la salvación. Esa es la dádiva de Dios a través del arrepentimiento, ¿verdad? El versículo 22 nos lo saltamos, dice la Escritura en Romanos 6:22: mas ahora, librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. El arrepentimiento es como un árbol y su fruto es la santificación y por fin la vida eterna. Es decir, el arrepentimiento es como un árbol que da el fruto de perdón, que da el fruto de comunión, que da el fruto de santificación y da el fruto de salvación. Es algo precioso tener comunión con Dios. ¿O usted no se siente bendecido cuando tiene comunión con Dios? Cuando estamos bien con Dios, cantamos y nos gozamos. Oramos y lloramos, se estremece nuestro corazón, se estremece todo nuestro ser. Y bueno, finalmente quisiera contarle una anécdota. Estamos por terminar el tema de esta ocasión y hay una historia muy llamativa que va a ilustrar muy bien este tema con la ayuda de nuestro Dios. Esa anécdota, ¿verdad?, es conocida como la historia del pato preferido de la abuelita, ¿verdad? Esta anécdota cuenta que Juanito y su hermana Sally, dos pequeñitos, fueron de vacaciones a un pueblito con sus abuelitos y fueron al hogar de sus abuelitos que vivían en el campo. Y cierto día, ¿verdad?, Juanito estaba jugando con su resortera y en un impulso miró al pato preferido de su abuelita y tomó una piedra y su resortera, y cuando soltó ese proyectil, esa piedra, sorpresiva y sorprendentemente le dio en la cabeza al pato preferido de su abuelita. Y el pato inmediatamente cayó muerto. Juanito había matado al pato preferido de su abuelita. Y entonces él se puso nervioso en ese momento porque había matado al pato preferido de su abuelita y tomó al pato y lo escondió entre un montón de leña y comenzó a poner leña sobre el pato que había matado para que su abuelita no lo viera. Entonces cuando Juanito se levanta de ahí, voltea y mira que su hermana Sally lo está viendo. Y en ese momento Sally no dijo absolutamente ni una palabra y se acabó esa escena. Pero más tarde,
Juanito y Sally estaban a la mesa de sus abuelitos comiendo, y el abuelito se levanta y dice: voy a ir de compras. ¿Quién de ustedes dos me quiere acompañar? Juanito y Sally sabían que el abuelito siempre les compraba lo que querían cuando él iba de compras. Entonces la abuelita también se levanta y dice: bueno, solamente uno de ustedes dos podrá ir con el abuelito, porque otro se tendrá que quedar a ayudarme a lavar los platos. Entonces Sally se le acerca al oído a Juanito y le dice: ¿te acuerdas del pato de la abuelita? Tienes que quedarte a lavar los platos, si no le diré a la abuelita lo que tú hiciste. Y entonces Juanito, con un dejo de tristeza porque quería ir con su abuelito, dice: abuelita, yo me quiero quedar a ayudarte a lavar los platos. Y entonces Sally se fue con el abuelito de compras y disfrutó de aquella tarde con el abuelito. En otra ocasión, ¿verdad?, el abuelito también llama a los muchachos, a los pequeños, y les dice: voy a ir a pescar. ¿Quién quiere ir conmigo? Juanito quería ir, Sally quería ir. Pero entonces una vez más la abuelita se levanta y dice: solamente uno de ustedes dos puede ir con el abuelito, porque el otro tiene que quedarse a ayudarme a los quehaceres de la casa. Sally una vez más se acerca al oído de Juanito y le dice: si no te quedas a ayudarle a la abuelita, le voy a decir que tú mataste a su pato. Entonces Juanito nuevamente le dice a la abuelita: yo me quiero quedar a ayudarte a hacer las tareas de la casa. Y entonces Sally se fue con el abuelito a pescar y pasó nuevamente disfrutando de aquella tarde. Así comenzaron a transcurrir los días de las vacaciones de estos dos pequeños, y cada día Sally sobornaba a Juanito con aquella situación. Juanito tenía que hacer sus labores y las labores de su hermana también, para que ella no dijera nada. Juanito ya estaba estresado, estaba desesperado, estaba angustiado, porque tenía que cumplir con las tareas de él y de su hermana también, y esto no lo estaba dejando disfrutar sus vacaciones. Y Juanito, a punto de explotar, ya no sabía qué hacer, había mucha angustia en su corazón. Y ya no quería seguir así, y en un momento ya no puede más, y se acerca a su abuelita con sollozo y la abraza y le dice: abuelita, ya no puedo más, no soporto esto. La abuelita se inclina ante Juanito y le dice: ¿qué pasa contigo, hijo? Y Juanito le explica: hace unos días tomé mi resortera y le pegué a tu pato en su cabeza y lo maté. Y desde ahí Sally me ha estado obligando a hacer sus tareas y las mías. Y me dice que si yo no las hago, te dirá a ti lo que yo hice. Pero ya no puedo más, no lo soporto más. El pequeño Juanito se puso a llorar y le explicaba a su abuelita y le decía: abuelita, ya no puedo más, yo maté a tu pato. Entonces la abuelita abraza a Juanito y le dice: hijo, no te preocupes. Cuando tú mataste a mi pato, yo lo estaba viendo todo desde la ventana. Solamente quería ver hasta dónde soportabas lo que te estaba haciendo tu hermana. Oh, amado hermano, esta es una lección hermosa para todos nosotros. ¿Hasta cuándo vas a dejar que el pecado te esclavice? ¿Hasta cuándo vas a dejar que tu pecado te esclavice? ¿Hasta cuándo vas a intentar encubrirlo? ¿Hasta cuándo vas a vivir preocupado, angustiado, estresado, afanado? ¿Hasta cuándo vas a permitir que tu pecado oculto te esté quitando tu libertad?
Dios lo sabe. Desde la ventana del cielo Él lo está viendo todo. No hay nada que Él no sepa, pero necesitas venir delante de Dios y arrepentirte de lo que has hecho para alcanzar misericordia delante de Él y vivir una vida en comunión, en santidad con Él. No dejes que tu pecado te esclavice. No dejes que te quite tu libertad. Ya no cantas con libertad. Ya no oras con tu corazón. Sientes dolor y vergüenza, pero todavía no has podido expresarle a Dios que hiciste mal delante de Él y tratas de ocultar lo que has hecho, pero Dios te está esperando con los brazos abiertos. Dios quiere perdonarte. Dios quiere salvarte. Dios quiere santificarte. Dios quiere darte una vida feliz. Pero tienes que venir delante de Él. Búscalo. Vive un verdadero arrepentimiento. No es necesario que sigas viviendo en decadencia. No es necesario que sigas viviendo en pecado. Hermano, que estás bautizado y que una vez le entregaste tu vida al Señor, pero ahora has estado haciendo cosas que no están bien delante de sus ojos. Búscale nuevamente y acércate, porque Él es misericordioso. Hermano, que me estás oyendo y que no has aceptado a Cristo, que no te has acercado a Él, que sigues viviendo en tu pecado, en tu maldad, en tu iniquidad, no hay mejor lugar que acercarse a los pies del Señor Jesucristo, confesar los pecados delante de Él con tristeza y dolor en el corazón y decirle: Señor, yo te quiero servir, yo abandono el mundo, yo abandono el pecado, yo te sirvo a ti, te sigo a ti, porque tú moriste en la cruz del Calvario para darme vida y vida eterna. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, perdonador y misericordioso. Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 y 26. Ezequiel 36, 25 y 26. Amados hermanos, escuchen por favor. Y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Cuál es tu ídolo? ¿El dinero? ¿El orgullo? ¿El adulterio? ¿La fornicación? ¿La envidia? ¿La ira? ¿Los pleitos? Pero yo te limpiaré de todas tus inmundicias y te daré un corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de ti, dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. El pecado endurece el corazón. El pecado endurece el alma. El pecado lo endurece de tal manera que después ya no podemos sentir la presencia de Dios en nuestro corazón. El pecado endurece el corazón. Pero cuando nos arrepentimos, Dios quita ese corazón de piedra y nos da un corazón sensible. Nos da un corazón que le puede servir, que le puede alabar, que le puede adorar, que le puede bendecir. Por última vez, y esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, no importa lo que hayas hecho, y de todos vuestros ídolos os limpiaré y os daré un corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón sensible. Acércate a Él, arrepiéntete, búscalo.
y haz un cambio con ayuda de Dios. Tal vez algunos de vosotros estén viviendo la opresión del pecado oculto, la opresión de una vida sin Cristo. Pero el Señor puede obrar. Y si tú quisieres orar en este momento, permíteme seguirte acompañando a través de un precioso himno. Y te invito a que ores delante de Dios. Pide de su gracia, de su misericordia, pide su perdón, su amor, su piedad, y ten por seguro que lo hallarás. Si realmente sientes esa humillación en tu corazón, Él está ahí contigo para oírte, para perdonarte, para bendecirte. Cambia, Señor, cambia mi vida, limpia, Señor, mi corazón, sana, Señor, hoy mis heridas, mi espíritu y todo mi ser. Cambia, Señor, cambia mi vida, limpia, Señor, mi corazón, sana, Señor, hoy mis heridas, mi espíritu y todo mi ser. Cuando me he encontrado solo, tú has sido mi único consuelo de amor. Es por eso que ahora te pido que cambies mi vida con tu poder. Cambia, Señor, cambia mi vida, limpia, Señor, mi corazón, sana, Señor, hoy mis heridas, mi espíritu y todo mi ser. Cuando me he encontrado solo, tú has sido mi único consuelo de amor. Es por eso que ahora te pido que cambies mi vida con tu poder, que cambies mi vida con tu poder, que cambies mi vida con tu poder. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo. Dios te bendiga.